Google acaba de dar un paso muy serio. Ahora puedes crear aplicaciones completas con base de datos reales, sin saber programar ni una sola línea de código. Y lo mejor, todo conectado automáticamente con Firebase. En este vídeo voy a crear dos aplicaciones que podrías vender desde mañana mismo. ¡Empezamos! Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo os lo dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción. Si accedemos al apartado de construir aplicaciones dentro de Google iStudio, ya vemos por aquí que tenemos la novedad de agregar base de datos y autenticación. Es decir, podemos autenticar aplicaciones con Google. La primera aplicación que vamos a crear va a ser una aplicación de reservas para un restaurante, la cual lo podemos ofrecer a cualquier tipo de restaurante y poder monetizar dicha aplicación. Adjuntamos nuestro prompt y seleccionamos el botón de agregar base de datos y autenticación. Y una vez que ya lo tenemos, le damos a construir. Las tarjetas que nos salen aquí a la derecha son mejoras que nos propone Gemini, como es el ejemplo de crear y editar imágenes, añadir calendario visual de reservas. Esta podría ser una mejora bastante interesante que podríamos aplicar. Habilitamos los permisos de Firebase que nos solicitan aquí a la izquierda y le damos a permitir. En cuestión de minutos ya tendríamos la aplicación creada. Vemos que las características que ha implementado es la autenticación segura, inicio de sesión integrada con Google mediante Firebase Auth, el apartado de gestión de reserva, que es un formulario completo, los datos se guardan en la colección de reservas y lista en tiempo real. La reserva aparece automáticamente y se mantiene ordenada por fecha y hora. Confirmación por WhatsApp, botón dedicado para cada reserva genere y abra automáticamente un mensaje personalizado. El tipo de diseño que ha seguido, que es una interfaz limpia y moderna con una paleta de colores naranja, piedra. Si accedemos a nuestro Firebase en el apartado de proyectos, ya vemos por aquí que tenemos uno nuevo creado, que es este de iStudio Apple Web. Si accedemos a él y nos vamos al apartado de Firestore, vemos que no hay ningún dato actualmente. Le damos a pantalla completa, continuamos con Google, seleccionamos nuestro correo y le damos a continuar. Una vez que ya estamos autenticados, le vamos a dar a nueva reserva. Nombre de cliente ponemos José Ángel, 2 personas, teléfono la fecha, la hora y la nota adicional que quiero una mesa romántica y le damos a confirmar reserva. Ya tendríamos en el panel de reserva la reserva realizada, incluso el botón de confirmar por WhatsApp. Si accedemos a Firestore y le damos a F5, vemos que ya tenemos en la tabla de reservas que se ha introducido un nuevo elemento, el número de teléfono, las personas, las notas, y todo ello sin hacer absolutamente nada de programación ni configurar APIs, como si teníamos que hacer en Antigravity. La verdad que es un avance brutal. Y si le damos al botón de confirmar por WhatsApp, nos dice chatea con el número que hemos introducido, incluso ya nos da el mensaje generado de forma automática. Esto lo puedes vender fácilmente a cualquier restaurante, peluquería, dentista, entre unos 150 y 300 euros. No es solamente crearle la página web, sino implementarle sistemas como este que sean realmente eficaces y no necesiten nada de programación. Ahora vamos a subir el nivel, vamos a crear una aplicación que no solamente va a guardar datos, sino que además usa inteligencia artificial. Volvemos a seleccionar agregar datos y autenticación de Firebase y Google. Aparte, vamos a añadir esta opción de añade inteligencia artificial de Gemini, adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Lo que estamos pidiéndole es una aplicación para generar presupuestos automáticamente, que mediante un formulario una persona rellene los datos que necesitamos, como es el caso de nombre, tipo de servicio, y después, utilizando la inteligencia artificial de Gemini, nos genere automáticamente un texto profesional de presupuesto. Vamos a permitir la autenticación a tu aplicación usando Firebase. Nuestro agente ya nos dice que han completado la aplicación de generador de presupuesto Pro, las características que ha implementado, que es la autenticación de Google, la generación de IA Gemini para redactar
textos profesionales personalizados basados en los datos de clientes y servicios. La base de datos a tiempo real en Firestore, historial de presupuesto, un diseño profesional y moderno y las funcionalidades extra, copiado rápido al portapapeles, operación de impresión directa de presupuestos y formateo de fecha localizado al español. Si accedemos al de iStudio y le damos a Firestore y ya tenemos por aquí las dos aplicaciones. Esta primera que sería la anterior de reservas que hemos creado y esta segunda que es la nueva que actualmente no tiene ningún dato. Si accedemos a nuestra aplicación y la ponemos en pantalla completa, le damos primeramente a continuar con Google. Una vez que ya hemos introducido nuestra cuenta, aquí ya nos sale el icono de nuestra cuenta, vamos a rellenar el formulario. Nombre de cliente vamos a poner el nuestro correo, el presupuesto de 450 euros, tipo de servicio, asesorías IA y la descripción, necesito automatizar procesos en mi empresa. Una vez que ya lo tenemos relleno, le vamos a dar a generar presupuesto con IA. Y ya tendríamos por aquí la vista del presupuesto generada. Asunto, automatización de procesos IA. Aquí tendríamos que rellenar con nuestros datos, diseccionada por puntos, que sería el alcance del proyecto, la auditoría de procesos, el desglose de presupuestos y un total estimado de 450 euros. Este texto lo podríamos copiar si le damos al botón de copiar o incluso imprimir. Si accedemos ahora al apartado del historial, vemos que ya tenemos aquí guardado el servicio que acabamos de solicitar, como es el caso de la asesoría IA, con la fecha de hoy y el total del presupuesto. Pasando a Firestore, si ahora actualizamos con un F5, ya nos sale aquí el primer presupuesto con los datos que acabamos de introducir. Incluso tenemos ya el texto generado para poder editar, como es el caso del nombre de la empresa, tu cargo de especialidad, incluso los enlaces a LinkedIn o web si tienes. Fíjate lo potente que es esto, que ya no solamente guardamos los datos, sino de que generamos una respuesta automática utilizando inteligencia artificial. Si queremos exportarnos esa herramienta o la anterior que acabamos de crear, debemos de darle aquí al botón de publicar. Podemos publicarlo automáticamente con nuestra cuenta de GitHub o la otra opción sería darle aquí a la opción de código, nos lo descargamos el comprimido. Una vez que lo tenemos descargado, lo descomprimimos, ya tendríamos aquí todo el código. Accedemos a nuestro dominio de Hostinger y le damos a panel, administrador de archivos, public HTML y aquí ya pegaríamos nuestra aplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que yo aquí tengo mi dominio, con lo cual vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar presupuestos, le damos a crear, seleccionamos subir archivos, nos traemos toda la carpeta que nos acabamos de descargar y ya la tendríamos. Y ya sabes lo que toca, hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita, te dejo el link abajo en la descripción. Porque cuando la tecnología elimina la complejidad, lo único que queda es la capacidad de crear.